Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros. Una vez más, la bienvenida en el nombre del Señor. Hermanos miembros de la localidad, hermanos de otras congregaciones que están visitando la iglesia y especialmente ustedes, nuestros amigos que amablemente han dejado sus ocupaciones, sus quehaceres y en esta tarde han venido a este lugar a ocupar este tiempo en las cosas espirituales. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, los versículos 1 al 4. Pero sobre todo, hermano, hermana, amigo, abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que Dios pueda depositar en él su consejo, su sabiduría, que es lo que queremos en esta tarde. Que Dios nos enseñe a través de este libro que conocemos como la Biblia. Nuestra lección en esta tarde-noche, después del bautismo, ¿qué? Y para ello tendríamos que entender lo que es el bautismo. Y según lo describe el apóstol Pablo a los hermanos allí en la ciudad de Roma y por consiguiente para nosotros, nos dice que el bautismo es una muerte, una sepultura y una resurrección. Y de esta manera vivimos o empezamos a vivir la vida en Cristo, comenzando con el sacrificio del Señor, muerte, sepultura y resurrección. Y en este acto tan sencillo el hombre nace y nace en verdad, como dice el apóstol Pablo, a una nueva vida. Por ello dice Romanos 6, verso 1 en adelante, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice Pablo a base de pregunta, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 3, versículos 1 en adelante, la plática de Jesús y Nicodemo. Y el Señor nos dice exactamente lo que más tarde el apóstol Pablo repitió. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y si queremos entenderlo de una mejor manera todavía, quisiera que fueran conmigo al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y tomar como base que en el principio, dice Génesis 1, verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el Señor fue estableciendo y ordenando el universo tal y como hoy lo vemos, creando el sol, la luna, las estrellas.
juntando las aguas en un solo lugar, dijo Dios, haya expansión sobre las aguas, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, hermano, hermana, cada cosa creada que Dios hizo desde el principio sigue haciendo su función. El sol lo vemos haciendo su trabajo día tras día. La luna, las estrellas, el aire, el mar, la tierra, las nubes, la nieve, la lluvia, todo de acuerdo a como Dios lo ordenó. El único que perdió su rumbo fue su máxima creación, el hombre. Perdió su propósito, perdió para lo cual fue criado, y dice el apóstol Pablo, antes de ir al libro de Génesis, dice el apóstol Pablo en Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 26 y 27, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. No fuimos creados, hermano, hermana, amigo, no fuimos creados, como el hombre dice, para nacer, crecer y reproducirnos y morir. Fuimos creados para buscar a Dios. Pero desde el principio perdimos el rumbo. Y por ello dice la Escritura que era necesario. Y por ello Génesis 1, verso 1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 3 dice la Escritura, palabra de Dios. Génesis 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y alguna vez consideramos la palabra que esta luz indudablemente se refiere al sol, porque la lógica nos enseña de esa manera? Porque fue la tarde y la mañana un día, porque fue la tarde y la mañana segundo día, y según lo describe en el versículo 14 en adelante, las lumbreras, el sol, luna y estrellas fueron creadas hasta el cuarto día. Pero ¿qué pasaría si el sol dejara de hacer su función? Bueno, sería necesario crear otro sol. Indudablemente. Y no lo podría hacer el ser humano, tendría que hacerlo el Señor. Pero el sol no va a dejar de hacer su función hasta que Dios determine el caos del universo y esto se desvanezca y se ha reducido a nada, la destrucción del sistema. Y dirá usted, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el bautismo? Porque el hombre perdió su rumbo, porque el hombre perdió su propósito. Y entonces era necesario, así como leemos en Romanos 6, verso 4, por la resurrección de Cristo, empezar una nueva vida. Así como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo una y otra vez nos va a repetir que fue necesario, si perdimos el rumbo, si perdimos el propósito, era necesario que Cristo a través del Evangelio nos volviera a formar, nos volviera a crear. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 17 de la segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice de esta manera la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Un nuevo nacimiento, una nueva vida. Eso es el bautismo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto solamente, hermano, hermana, lo puede hacer Dios. Nadie más. Efesios 2, verso 10, la misma enseñanza. Era necesario que fuésemos creados de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el versículo 24 del capítulo 4, la misma enseñanza. El bautismo no es otra cosa más que una nueva creación. Y dice el verso 24 de Efesios 4, y vestíos del nuevo hombre. Y otra vez la misma verdad, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por ello, una y otra vez, usted lee la historia de la iglesia en el primer siglo desde que se comenzó a predicar el evangelio. Ya decíamos una de estas tardes, el evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección, a través del bautismo. Y la urgencia del bautismo es porque la persona está en riesgo de muerte, de condenación eterna. Y era necesario predicar esto básico, esto fundamental, esto sencillo, para que la persona alcance a través del bautismo el perdón de sus pecados. Y usted vea los casos de conversión. En un solo día, Hechos 2, un solo sermón, y como 3,000 personas fueron bautizadas para el perdón de sus pecados. Hoy se dice que se necesitan, al contrario, 3,000 sermones para que una persona se convierta. Y la urgencia, hermano, hermana, la urgencia. Usted lee el libro de los Hechos, capítulo 16, a medianoche, en la cárcel. Un hombre pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le predicaron la palabra a él y a los que estaban en su casa y fueron bautizados. ¿Por qué a esa hora? Por la urgencia del perdón de los pecados, el riesgo de muerte, el riesgo de condenación. Y si esto lo entendemos y tomando como base eso, si el bautismo es una nueva creación, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una vida nueva, entonces después del bautismo, ¿qué? ¿Qué viene después del bautismo? ¿Qué viene después de que un niño, una niña llega a este mundo? Indudablemente, hermano, hermana, que lo básico y lo principal, lo que sucede con este nuevo ser que ha nacido física y espiritualmente, es que comience a alimentarse y alimentarse y alimentarse para poder crecer y desarrollarse. Indudablemente. Y por ello decía el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice, desead. Pedro insta a sus lectores y a nosotros, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Y por ello el Señor Jesús en Mateo en el capítulo 28 y en el versículo 18 al versículo 20, fíjense bien lo que dice el Señor, y ahorita volvemos aquí a 1 de Pedro donde estamos. Mateo 28, versículo 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué? Y después enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué viene después? La enseñanza. ¿Qué viene después? El alimento. ¿Qué viene después? La fortaleza de ese cuerpo, de ese nuevo ser que ha nacido físicamente y espiritualmente a través del bautismo. Y dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No hay otra forma, no hay otro medio. Y aquellos que hemos tenido niños, ¿cada cuánto se alimentan? A veces cada 2 horas. ¿Y cómo lo piden? A través del llanto. Y mientras el niño no le den el alimento, no se va a callar y va a gritar. Y dele su comida y se va a tranquilizar. Después del bautismo, ¿qué? Hermanos, hermanas, amigos, necesitamos no perder el deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, porque solamente por ello vamos a crecer para salvación. No hay otra forma. Yo quiero que vayan conmigo, hermano, hermana, al libro de Nehemías. Y tomar el ejemplo no de un hombre, no de un grupo pequeño de personas, sino de un pueblo. Y ojalá llegáramos a ese nivel como este pueblo de pedir que traigan el libro de Dios, que traigan el libro de la ley. Queremos oír palabra del Señor. El libro de Nehemías en el capítulo 8 dice el versículo primero: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No es Esdras quien dice: mañana a las 6 de la mañana hay cita en la plaza porque se va a leer el libro de Dios. No es una imposición. Ahora es el pueblo el que quiere saber, el que quiere oír, el que quiere que se le lea la palabra de la ley de Dios. Y se juntaron como un solo hombre. Dice el versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó, verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. El pueblo se juntó desde el alba, desde que el sol comienza a aparecer en el horizonte. Y le dijeron: trae el libro de la ley, queremos oír, queremos alimentarnos, queremos saber qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuándo llegaremos a ese nivel de decirle a nuestros ancianos
Queremos un día más de reunión. Queremos estudios. Queremos lecciones. Queremos alimento. Desead como niños recién nacidos. ¿Cuándo llegaremos? Al contrario, iglesias que en lugar de aumentar los servicios los van quitando. Después del bautismo, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a llegar a la salvación si no nos alimentamos con la palabra de Dios? Para este pueblo, ese día, el tiempo no importa. Desde el alba hasta el mediodía, en la plaza. Y ahí están diciéndole a Esdras, tráenos el libro de la ley. Queremos saber, queremos conocer. Y no solamente necesitamos pedir, necesitamos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón al libro de Dios, a la palabra del Señor. La última parte del versículo 3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, como un solo hombre. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Si algo hemos remarcado en las lecciones que hemos estado considerando, la atención, y esa atención con cuidado a la palabra de Dios. No es el libro de la iglesia en Odessa. No es el libro del hermano Partain. Es el libro de Dios. Y necesitamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón y nuestro entendimiento para oír en verdad a Dios. Verso 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Con qué propósito venimos a las reuniones de la iglesia? Ponían el sentido para poder entender la lectura de la ley de Dios. Hermanos, venir a la reunión de la iglesia no es venir por venir. Es prepararnos físicamente, espiritualmente, mentalmente, para ofrecerle a Dios lo mejor y abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos como este pueblo, hermanos, la palabra va a tener el efecto en nuestro corazón. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4, verso 12, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Pero qué necesitamos? Pedirla. Abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que Dios trabaje desde dentro de nosotros, en verdad. Y cuando eso suceda, hermano, hermana, amigo, podremos ver la reacción de la palabra en nuestra propia persona. Versículo 6, de aquí de Nehemías 8. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador
Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero que no se convierta en esto, no es emocionalismo. Hermano, hermana, es cuando la palabra de Dios la dejamos entrar en nuestro corazón. Va a causar reacción en nosotros. Dice el verso 10. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué efecto causa en nosotros la palabra? Lucas 24, verso 32. No pierdan Nehemías 8 porque vamos a volver. Lucas 24, verso 32. Después del bautismo, ¿qué? Necesitamos crecer para salvación a través del alimento. Lucas capítulo 24 y en el versículo 32. Aquellos dos hombres que iban a Emaús. Dice la Escritura: y se decían el uno al otro. Cuando el Señor en el verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a casa, se sentaron a la mesa, le reconocen, Jesús desaparece de su vista y dice el verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese es el que va a crecer para salvación. El que pide, el que abre su ser, su alma, el que permite que la palabra de Dios reaccione o haga reacción en él verdaderamente. Y entonces, si volvemos a Nehemías, lógicamente, para que se concluya el proceso, viene la práctica. Indudablemente. No puede ser de otra manera. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, Esdras y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo día, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la esclavitud hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy, muy grande. Este es el proceso. Pedir. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual,
no adulterada. Y esto viene después del bautismo. Abrir nuestro corazón a la palabra. La palabra tiene poder, pero si el corazón está cerrado, con todo el poder que Dios tiene, la palabra no va a entrar. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. Y puede hacer que el corazón se parta, arda, entienda y practique lo que se le ha enseñado. Desde los días de Josué, por mandato de Dios, no habían habitado en tabernáculos. Ahora se les leyó, ahora lo oyeron, ahora lo entendieron, ahora reaccionaron y ahora lo hicieron. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que oímos? ¿Qué hacemos con ella? ¿La archivamos? Allí en nuestra mente, allí en nuestro cuaderno, allí en nuestra casa. O como este pueblo, la llevamos a la realidad. Después del bautismo, ¿qué? Sin duda alguna, hermano, hermana, que viene la formación del carácter y de la personalidad del nuevo ser que ha nacido en este mundo. Y si espiritualmente hemos sido creados de nuevo a través del bautismo y nos estamos alimentando de la palabra de Dios, indudablemente, hermano, hermana, que tenemos que formar un carácter nuevo. Quiero que lean conmigo cuando el Señor escogió a sus apóstoles, ahí en Marcos en el capítulo 3 y en el versículo 17. Marcos 3, verso 17, dice la Escritura, hablando de los nombres de los 12 apóstoles que el Señor escogió dentro de la multitud de sus discípulos. Y dice el verso 17 de Marcos 3, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, o a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. El apellido de Jacobo y Juan, Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Si vamos a Lucas, al capítulo 9, versos 51 al 56, porque en una ocasión el Señor iba ya para Jerusalén y mandó hacer preparativos en una de las aldeas de los samaritanos y no lo quisieron recibir. Los samaritanos no quisieron permitir que se hicieran preparativos en esa aldea y dijeron Jacobo y Juan, Boanerges, hijos del trueno, Señor, ¿quieres que oremos como lo hizo Elías y descienda fuego del cielo y destruya a estos que no te quieren recibir? Le dijo el Señor, tranquilos, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ese no es mi carácter, esa no es mi personalidad. El carácter de Jacobo y Juan era como el trueno, que puede hacer que la tierra tiemble, que puede causar miedo. Un carácter que cero tolerancia. No te quieren recibir, entonces hay que matarlos. Dijo el Señor, tranquilos. Y luego usted vea la carta de Juan, la primera carta de Juan, todos los capítulos. ¿Cómo escribe Juan? Después de que fue creado de nuevo a través de la enseñanza del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, que descienda fuego del cielo. No, tranquilo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero nosotros decimos, hermano, así soy yo. ¿Y qué tiene que así sea? ¿Qué efecto está causando el Evangelio? ¿Qué transformación? Es una nueva creación, una nueva criatura.
si fuimos creados nuevamente a través de Jesucristo y a través del Evangelio, simple y sencillamente vayamos a Génesis 1, versos 26 y 27. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Físicamente. Teniendo el Espíritu dentro de ellos que tiene ese parecido con Dios. Pero ahora hemos sido creados espiritualmente a través del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos parecemos a Dios? ¿Qué tanto nos parecemos a Dios? La iglesia en Galacia, hermano, hermana, habían pasado años, habían recibido el Evangelio, habían sido creados de nuevo. Y dice el apóstol Pablo, me temo que mi trabajo ha sido en vano porque ni siquiera Cristo ha sido formado en ustedes. Ni siquiera eso. Gálatas 4, verso 19. Gálatas 4, verso 19, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si hemos sido creados de nuevo a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del bautismo, y estamos siendo enseñados con la palabra de Dios, hermano, hermana, amigo, nuestro carácter debe de cambiar, nuestra personalidad debe de cambiar. Y por ello la pregunta, ¿qué tanto nos parecemos a Dios? Colosenses 3, los versículos 5 al 12. Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora son una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Y si esto lo cambiamos, nuestra personalidad va a cambiar, nuestro carácter va a cambiar. Dijo el Señor a Jacobo y Juan, ustedes no saben de qué espíritu sois. Maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo Jesús, a través del Evangelio, se va renovando, cambiando hasta el conocimiento pleno. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente. Y sobre todo, dice el verso 14, un Dios de amor. Y la pregunta sigue allí. ¿Qué tanto me parezco a Dios? Si he sido creado a través del Evangelio a imagen y semejanza de Dios como el primer hombre.
Ahí está la enseñanza, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Esta es la imagen de Dios. Y decía el apóstol Pablo en Gálatas 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vivía en Pablo, tenía que reflejar el carácter del Señor. ¿Qué tanto, hermano, hermana, amigo, qué tanto nos parecemos a Dios? Después del bautismo, ¿qué? Muy sencillo, Hechos 2, porque el tiempo ya se nos fue. Hechos 2, yo no sé qué clase de pilas le ponen a ese reloj. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después del bautismo, ¿qué? La perseverancia, la continuidad. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Verso 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, en las reuniones. Y también en la comunión dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, perseveraban en la alabanza. Después del bautismo, ¿qué? Tenemos que crecer para salvación a través del alimento. Tenemos que cambiar nuestro carácter. Y tenemos que perseverar en cada uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado. La vida en Cristo no es hoy sí, mañana no. Perseverar, constancia, continuidad. Tan solamente citar Lucas 4, verso 16, Jesús entrando en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor estuvo reunido como usted y como yo, en el templo, en la sinagoga, en las fiestas como mandamientos del Señor. Continuidad. Y si yo me parezco al Señor, debo de tener la misma perseverancia y la misma continuidad en cada uno de los mandamientos de Dios. Eso es lo que viene después del bautismo. Palabra de Dios. Dios les bendiga, bendiga su palabra. Estemos de pie, cantemos el himno que nuestro hermano